Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Eso es lo que usted ha estado adorando ahora. En este momento usted estuvo adorando sobre la fidelidad de Dios. Lo estuvo proclamando, lo estuvo diciendo con su boca. Pero la palabra de Dios nos muestra que dice que Jehová tu Dios es Dios. Aquí lo primero que está hablando es que nos está dando una identidad. Cuando Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel, le estaba diciendo Jehová es Dios. Le estaba mostrando al pueblo quién era el Dios de Israel. Y cuando le decía Dios es Dios, inmediatamente le dice Dios fiel, porque Dios siempre ha sido fiel. Amén. Siempre ha sido fiel. Muchos decimos, ¿de dónde sale Dios con esa fidelidad? Dice que guarda el pacto y la misericordia. Por eso cuando hablamos Dios es fiel y misericordioso. Fíjese, muchas veces hablamos sin saber por qué hablamos. Hablamos porque dice que Él es fiel y misericordioso a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces hay una condición. Yo siempre les enseño a ustedes que tenemos que ver de que hay una condición donde Dios siempre te está mostrando lo que Él quiere darte, pero te pone una condición. Entonces muchas veces hemos tenido en la mente o en la mente mundana de que cuando te dan algo tiene que ser sin condición. Claro, cuando te dan algo humanamente te lo tienen que dar sin condición cuando es un afecto. Pero cuando Dios te va a dar algo, el hombre tiene que hacer pacto con Él. Entonces, cuando dice ahí el pacto y la misericordia, el pacto es cuando yo ya pongo una condición, y el pacto es una condición del hombre con Dios, o una condición de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque aquí le dice, yo voy a ser fiel y misericordioso. ¿Y tú qué tienes que poner en el pacto? Amor. Amarme sobre todas las cosas. Muchos decimos, Jesús dijo, amarás al Señor sobre todas tus cosas. Jesús dijo, amar a ti mismo como amar a los demás, o ama a los demás como a ti mismo. El amor, un mensaje les dejo, pero ya en Isaías Dios había hablado de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Siempre Dios lo dijo. Jesús vino a ratificar de que Dios, lo que Dios había dicho. Entonces ahora en este pasaje nosotros entendemos de que el que cumple sus mandamientos, el que guarda sus mandamientos, Él le será fiel hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Es un pacto. Entonces tenemos que entender lo que es el pacto. Amén. Entonces el pacto es el que nos cambia, el pacto es el que nos habla, el pacto es el que nos transforma, el pacto es el que nos hace caminar bajo un convenio, porque el pacto es un convenio donde hemos puesto entre el Dios y el hombre, y ese convenio es cuando dice ahí, el que guarda mi pacto y misericordia a los que me aman. Eso es un convenio, porque ahí hay dos partes que están colocándose de acuerdo. Entonces ahí nosotros vamos a Isaías 49:7 y vamos a entender, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel. Fíjese, en esa época el Redentor de Israel, ¿quién era? Jehová, el que había sacado a su pueblo de la esclavitud. El santo suyo, al menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Serán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel,
el cual te escogió. Entonces, ¿quién era el redentor de Israel? Era Jehová en el Antiguo Testamento. Pero aquí le está prometiendo a alguien que va a venir, y ese fue Jesús, el redentor del pueblo de Dios hace más de 2000 años. Y hoy es nuestro redentor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Tuvo fidelidad con el pueblo, tuvo fidelidad con el hombre. Él los apoyaba, Él los ayudaba en el desierto, pero en la cruz del Calvario nos dio a Jesucristo por su fidelidad, la fidelidad de su pacto. Entonces, Él allá en Deuteronomio, Él allá en Isaías, Él allá donde en todos los tiempos, Él hizo una promesa. Y esa promesa la cumplió. ¿Qué fidelidad? Es cumplir tus promesas. Eso es fidelidad. Cumplir las promesas. Cuando nosotros nos casamos y vamos ante el altar, hacemos votos. Eso se llama un pacto de fidelidad. Y le dice el hombre a la mujer y la mujer al hombre: prometo amarte, respetarte, serte fiel toda la vida. ¿Usted lo escuchó eso? Y permanece ese pacto. La mayoría, el 70-80% de ese pacto se rompe. Esa es la realidad, porque se rompe el pacto de fidelidad. La palabra fiel para mí es una palabra muy grande. Es una palabra impresionante. Es una palabra que a mí me golpea tremendamente. Y miren ustedes, fidelidad yo lo llevo mucho en la música. Cuando las cosas suenan bien, suenan con alta fidelidad, ¿no es cierto? ¿O no es así? ¿Sí? Usted cuando compra un equipo de música y le dicen: este es un equipo de alta fidelidad, y usted dice: wow, este es el que yo quiero. ¿Sabe por qué es alta fidelidad? Porque significa que está trasladando, que está llevando o mandando el sonido lo más puro del original. Usted lo puede escuchar lo más puro, así, ¿no es cierto? Eso es música, ¿no? Es el sonido. Entonces, cuando yo pongo el sonido y escucho lo más puro, como fue grabado originalmente, ese es un equipo fiel. ¿Sabe por qué? Porque me está dando lo que recibió exactamente. Eso es fidelidad. Entonces, la fidelidad va más allá de un sentimiento, va más allá de un pensamiento. La fidelidad es un acto de voluntad, de querer hacer en el corazón lo correcto, de poder entregar lo que yo he recibido. Cuando yo recibí el amor de Dios, yo tengo que entregar el amor de Dios. Eso es lo que tengo que entregar. Así como yo lo recibo de Dios, yo tengo que entregarlo con alta fidelidad. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver lo que Dios nos mandó. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24. Dice Tesalonicense: fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Fíjese, la esencia de Dios es el amor, ¿no es cierto? ¿Sí? Usted Dios va a decir fidelidad, es el amor. Pero ¿por qué dice es fiel el que nos llama? Porque Dios cumple lo que promete. Entonces aquí vamos a ver así. Para completarlo voy a ir a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces aquí ya encierra, ¿no es cierto? Aquí encierra donde digamos firme sin fluctuar. ¿Por qué? Porque el que nos prometió es fiel. Muchos estamos pasando por dificultades en este tiempo y en todos los tiempos, porque cada temporada tiene su aflicción. Cada temporada
tiene su complejidad, cada temporada tiene su desafío, cada temporada tiene algo que no funciona como nosotros creeríamos que debería funcionar. Pero lo que no va a cambiar en cada temporada es las promesas fieles que Dios te ha dado. Esas promesas no van a cambiar. La promesa no cambia. Pero ¿por qué a mí no me sucede? Porque no has cumplido el primer principio. Él es fiel y misericordioso al que le ama. Al que le ama. Pero si yo lo amo, pero no le obedeces. Pero si yo lo amo, pero no cumples tu pacto, eso es amor. Como el hombre o la mujer infiel que llega a casa y le digo, pero es que yo te amo, pero llegó con olor a otro hogar, como a leña de otro hogar. Casi me acordé de eso ya. No es así. ¿Dónde está el amor ahí si no hay fidelidad? ¿Por qué Dios es fiel? Porque la esencia de Él es el amor hacia nosotros. Es la esencia. Pero con la esencia no solo me quedo, sino que tengo que tener la acción. La acción es que las promesas se van a cumplir. Y ahí es donde viene la esencia de lo que es Dios. Ahí se van a cumplir. Ahí se va a cumplir exactamente. Porque Dios no varía. ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Anótelo eso. ¿Por qué no le cambia este año y se trae cosas para anotar? Haga anotaciones. Agarra ahí, hágase el OPA con su celular y hágase el que anota. Es que así me dicen, hay este hermano que se cree que está anotando y yo de atrás lo veo en el WhatsApp. Dice, bueno, no murmure, hermano, le digo yo. Entonces, en el mundo hay cambios. Todo el mundo anda cambiando actualmente, pero Dios no cambia. ¿Sabe por qué Dios es fiel? Porque es inalterable. ¿Sabe por qué Dios es incambiable? Por eso es fiel. Solo Él se mantiene constante. ¿Cuál es la fidelidad? Mostrarse constante. Por eso Moisés dijo, Él es fiel, porque Él se mantuvo constante. Cuando Moisés fue rechazado aparentemente por su familia y lanzado al agua, ahí usted puede decir, ¿y dónde estaba la fidelidad de su madre, de Dios, de esto? Que él fue lanzado, él fue salvado. Pero si yo lo miro por otro lado, él fue abandonado, él fue lanzado, él fue expulsado de su casa, de su familia. Si yo lo quiero mirar como hombre, yo no voy a ver las cosas que van más allá del propósito de una persona como fue Moisés. Si yo miro la vida de Moisés, digo, ¿por qué un hombre tan grande, tan fuerte, puede empezar una vida traumática siendo expulsado de su casa? De la mejor manera, con amor, la madre lo metió al río y se dio la vuelta y se quedó de esclava ahí para cuidar al hijo. Lo que usted quiera, pero el niño fue abandonado. Lo que usted le ponga, pero el niño fue abandonado. ¿Por qué un hombre como Moisés nace así? Porque había un propósito grande en su vida. Hubo otro que tuvo que huir también de la misma amenaza de muerte. Moisés estaba así porque tenían que morir todos los niños de su edad. También cuando Jesús nació, hubo una orden de un rey que dijo que todos los niños de esa edad tenían que morir y tuvieron que huir. Esta vez Jesús no fue abandonado, sino sus padres huyeron. ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que huir cuando nació? Porque había un propósito, porque ya era rechazado desde que nació. Y muchos hemos sido rechazados desde que nacimos, pero nos quedamos en el rechazo. Tiene dos acciones para hacer ahí: creer que Dios es fiel en sus promesas y que Moisés fue Moisés no por estar botado en un río, sino porque iba a liberar al pueblo de la esclavitud. Ese era el propósito. Tengo dos opciones: miro al Moisés abandonado o miro al Moisés libertador.
Y ahí es donde el mundo se aplaza, porque el mundo ve las cosas mundanas. Ahí podíamos ver a un Jesús perseguido, o podíamos ver a un Jesús redentor. Ya no es libertador Jesús, es redentor. Ese era el mensaje de Jesús, el propósito de Jesús, redimirnos. Eso es más allá de libertarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no entendemos muchas veces la fidelidad con la cual Dios quiere que nosotros lo miremos. ¿Por qué? Primer motivo, porque no podemos confiar en las cosas de este mundo. Confiamos mucho en lo que hay en este mundo. Si usted está queriendo ver la economía, usted ahorita agarra y coloca y busca noticias en qué política vamos a confiar, en qué acción vamos a confiar, en qué decreto vamos a confiar, en qué acción del gobierno vamos a confiar para que mi economía de este año esté blindada. El mirar eso, el mirar las noticias, ¿es lícito? Claro que sí. El mirar cómo se mueve la ciudad, cómo se mueve la nación, cómo se mueve el mundo, ¿es lícito? Es lícito. Tenemos que verlo, pero yo no confío en ese plan. En esta semana me mandaron un artículo por WhatsApp. Me mandaron un artículo donde decía que el precio del ganado iba a subir este año y a nivel mundial. Y entonces, como sabe que estoy en la ganadería, entonces me mandaba ese artículo como una gran noticia. ¿Ah? ¿Cómo lo recibí yo? Como una gran noticia. ¿Cómo lo leí yo? Como una información. ¿Cómo lo leí yo? Como para proyectarme. ¿Cómo lo leí yo? Como para animarme. ¿Cómo yo lo leí? Lo leí de todas las formas hermosas que se puede ver un artículo donde dice que un producto que tú estás haciendo va a subir. Pero es más, yo lo vi más allá, porque decía, ¿por qué va a subir el ganado? Porque el precio de la soya internacional ha subido y está subiendo. Entonces sube el insumo, pero también entonces me alegré doblemente porque la agricultura va a tener mejores ingresos este año en Bolivia. Entonces yo me alegré porque ahí está la noticia. O sea, no solo es ganado, es también agricultura. Y eso se multiplica en toda la sociedad y toda la economía. Es multiplicador. Yo me alegré por eso. Pero ¿sabe qué? Yo no confío en eso. Yo no confío en esa noticia. Yo no confío en nada. ¿Sabe por qué? Porque de aquí a una semana, porque de aquí a un mes puede haber otra noticia y dice la inundación en no sé dónde, la crisis en no sé dónde, se cayeron los precios y se cayeron los precios. ¿Sabe por qué? Porque yo no confío en lo que el mundo dice. Yo confío en mi Dios fiel, en las promesas que Él me dio, en las promesas que Él tiene para mí. Ahí es donde está mi fe, ahí es donde está mi confianza. No en la noticia de este mundo, sino que está en las promesas de la palabra de Dios. Ahí es donde va. Mucha gente está agarrada y pegado a lo que el mundo le dice. Le dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacer ese trabajo porque tú estás profesionalmente apto. Tú puedes hacerlo. Y se va. Y viene otro y dice, tú no puedes hacer ese trabajo porque tú no estudiaste, porque tú no te formaste, porque tú no hiciste. Pero cuando Dios te manda a ese trabajo, Él te capacita. Él te da lo que necesitas. Él te da lo que quieres. Porque Dios lo quiere, porque Dios lo hace. Y yo lo veo. Estoy predicando y lo veo. Aquí está la pastora Monse. No sabía nada de educación de niños, de nada hasta hace 10 años atrás. Pero un día llegó a mi oficina y me dijo, me han ofrecido esto, ser suplente de maestra en el alemán, colegio alemán. ¿Lo hago o no lo hago? Me dice, nunca lo he hecho. Pero sabes alemán, digamos, ¿no? Y como sabe alemán, échale, vaya, vamos a orar. ¿Ah? ¿Cuántos años ya? 6 años, 7 años, ¿ah? 8 años. 8 años. Entró para suplantar a un maestro por unos meses.
Y ahí la capacitaron. Ahí le dieron, la han mandado a Lima, la han mandado a Costa Rica, la han mandado a otros países a capacitarse para ser maestra, y cada vez está aumentando. ¿Sabe por qué? Porque no está confiando en lo que los hombres le está dando, está confiando en la promesa fiel de que Dios la está capacitando. Con esfuerzo, con trabajo, con fidelidad propia a lo que uno hace, lógicamente va a dar frutos. Esto no es que me echo en mi hamaca y que Dios me dé lo que tiene para mí. ¿Sabes qué te va a dar? Más hamaca. Y tu hamaca se te va a hacer vieja y se te va a romper la hamaca, porque tienes que producir más hamacas. Si quieres andar en hamaca, deje hamacas y véndela. Dios te da la capacidad para que vayas a otro nivel. Dios te habla hoy que tienes que cambiar. Entonces no le creas al mundo, créele a Dios. Pero ahora lo entiendes, ¿no? Ahora ya no voy a leer noticias. No te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando que lectures las noticias de este mundo. Mira lo que dice Juan primera de Juan 2:7. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. ¿Qué les parece ese pasaje? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar. Hoy hay crisis, va a pasar. Hoy hay pandemia, va a pasar. Usted no sabe lo que a mí me duele, lo que está pasando. No sabe cómo me duele esta pandemia. Ver amigos, ver gente conocida, ver gente que ama, que se está muriendo. Ver pastores, ministros, ancianos, diáconos de la iglesia que se están yendo por el COVID. Y uno dice, no puede ser. Puede ser. Anoche tuve la reunión con los pastores de las iglesias hijas por Zoom. Y me preguntó uno y me dice, ¿qué le digo, papá, a los que me preguntan de qué tenemos que hacer? ¿Por qué está pasando esto? Y yo le dije, siempre pasó esto. Leamos la Biblia y esto pasó. Hace 100 años hubo una pandemia como esta, más grande que esta, y con más dificultades. Hoy tenemos tecnología. Hoy en un año ya hay una vacuna. Antes décadas para una vacuna. Hay más facilidades todavía. Hay mejores condiciones ahora. Siempre hubo pandemia en el mundo, siempre hubo. Porque la maldad siempre hubo, pero Dios y su misericordia están primero. Y siempre están ahí. Y siempre están para hablarnos. Siempre están para decirnos que hay crisis económica. Cada 7 años a 8 años hay crisis económicas en una parte del mundo. Porque la economía es cíclica, se mueve. La economía no es estática. La economía sube y baja por todos los tiempos. Después de la gripe española, provocó una gran recesión. No fue solamente eso, sino fue la Primera Guerra Mundial. Y provocó una recesión, la gran recesión de los años 30 en Estados Unidos y Europa. Provocó eso, sí. Ahora hay mejor información para que no provoque un daño tan grande. Entonces mi esperanza no está en la estadística de este mundo. Mi esperanza está en las promesas de Dios para los hijos de Dios. Y entonces ahí me la pone en segundo. Ahí la pregunta me la pone en segundo nivel. ¿Y por qué entonces mueren los pastores del virus? Porque el virus es como un cáncer, como una diabetes, como una gripe.
El virus es como cualquier enfermedad de este mundo, y tendréis aflicción en este mundo. Lo que pasa es que cuando Dios establece que tu tiempo ha llegado, te vas a ir por cualquier cosa. Y para mí el virus es uno más de los conflictos de este mundo. Es una cosa más de las cosas mundanas. Entiéndalo así. Pero da miedo, da temor. Claro que sí. El mundo lo ha tenido atemorizado de una manera impresionante. Pero yo no soy de este mundo. Ya no puedo vivir atemorizado por lo que pasa en este mundo. Es que es así. Tiene que estar un pastor de Yapacaní, dio testimonio en la primera ola en Yapacaní. Estaba fuerte. Entonces él va a comprar al mercado y estaba él con barbijo. Y cuando va donde la ventera de frutas le dice: pero pastor, ¿dónde está su fe? ¿Cómo anda así usted? Como ve, mire a mí, yo estoy aquí sin nada, tranquila. No, ¿cómo es? Anda con miedo. Y él le dice: no es así. Hay que cuidarse, hay que cumplir las normas. No, que usted es un miedoso. Y comenzó a insultarlo, prácticamente a insultarlo. Porque esta persona iba hace tiempo atrás, casi unos 2 años atrás, iba a la iglesia, pero dejó de ir. Entonces parecía que era como que aquí me vengo, ¿no? Alguna cosa. Y él le dijo, al final le dijo: bueno, ¿me vas a vender o no? O me voy. Porque no vine a que me insulté, no vine a que me vendas fruta. Y todavía la escogió ella para bendecirla y poder aprovechar y hablarle, ¿no? Y decirle algo de su vida. Y más bien ella lo esperó así, ofendiéndolo porque él estaba protegiéndose. A la semana, esa pobre mujer, porque esa sí es pobre mujer, murió de COVID en el puesto, en el lugar, ahí en la calle, ahí en su puesto, ahí se murió. Y usted dice: ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo toda esa arrogancia? ¿Dónde estuvo todo eso? Han habido autoridades, youtubers, gente de influencia que comenzó a hablar en contra, que por qué protegerse, que esto es una farsa, que esto es, y han terminado muertos. ¿Por qué? Porque no cumplieron las leyes naturales de bioseguridad. Entonces usted está ahí con su tapaboca. Ahorita yo lo miro de acá y lo veo horrible. No me gusta. Pero tiene que hacerlo. Es más, lo veo proféticamente, como que nos tapan la boca en el tiempo que tenemos que hablar. Lo veo espiritualmente, pero tengo que pelear, que tengo que luchar. ¿Contra qué? Contra el virus, no contra el tapaboca, porque ese me lo tengo que poner. Entonces tenemos que entender las cosas del mundo. No es que te estoy diciendo: ya no vamos a hacer las cosas del mundo, solo vamos a ver la fidelidad de Dios. No, yo lo que te estoy diciendo es que la fidelidad de Dios está por encima de las cosas de este mundo. Amén. Y eso es lo que dice: y permanece ¿para aquí? Para siempre. Para siempre. Su fidelidad es para siempre. Entonces Dios es lo que nos está dando. Números 23, 19. En Números 23, 19, ahí nos habla Dios y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Escuche bien, este pasaje es que él afirma por qué es fiel. ¿Por qué él es fiel? Porque no miente, no se arrepiente. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la acción que me vuelve fiel? Es esta, cuando dice: él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sabe por qué Dios es fiel? Porque lo que Él habla lo hace, porque lo que Él promete lo cumple. La fidelidad es hacer lo que tu boca habla, lo que tu boca dice, ejecutarlo. Esa es la clave de ser fiel. En este versículo,
Escuche esta revelación de este versículo. Siempre todo el mundo y los pastores usamos como que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hasta ahí nos vamos, ¿no es cierto? O no, siempre lo escuchó así, ¿no es cierto? Pero la clave de este pasaje es que eso está dándole lugar, es el antecedente para entender lo que Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto es el antecedente. La primera frase es para ver la calidad de nuestro Dios, que es fiel. Entonces, lo que nos queda de este pasaje no es que Él no miente ni se arrepiente. Eso pues ya lo sabemos, ¿no es cierto? Porque Él es la verdad, ¿no? ¿O no es así? Fíjese en Juan 17:3. Ahí nos dice que Dios es la verdad. O sea, en todas las palabras Dios la verdad. Entonces, lo que en este pasaje estaba queriendo hablar no era simplemente decir que Dios no miente ni se arrepiente. Lo que estaba queriendo decir es que Dios es fiel. Que lo que Él habla, lo hace. Lo que Él dice, se cumple. Y eso es fidelidad. Entonces, cuando usted diga, Dios es fiel, ¿sabe por qué Dios es fiel? Porque Él se manifiesta en su misericordia y da misericordia a 1000 generaciones. 1000 generaciones. Entonces ahí cambian las cosas. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios. Fíjese, a mí me gusta esto. Yo solo leería aquí: fiel es Dios. Recuerda, Moisés decía: porque Dios es Dios y Dios es fiel. Aquí Pablo dice: Dios es fiel. Y esa frase es un absoluto, una verdad absoluta. Porque en la verdad no hay verdad a media, ¿no es cierto? En la verdad yo no puedo decir medio me agarró la verdad. No, la verdad es absoluta porque es o no es. La fidelidad es absoluta porque es o no es. Ay, pero es que yo le mentí porque no le convenía a él lo que yo le iba a decir. Eso no es fidelidad. Acuérdese del equipo de música. ¿Cuál es la fidelidad? Cuando el equipo de música transmite lo que le colocaron, la misma fidelidad con la que lo grabaron, la misma fidelidad del original. Entonces, cuando usted hable de fidelidad, es poder transmitir lo que Dios te dio. Y yo lo transmito. ¿Y qué Dios te dio? Su fidelidad y su misericordia, que alcanza a 1000 generaciones. Eso es fidelidad. Por eso Dios es fiel. Entonces, cuando estoy en la aflicción, volvemos a eso, de este mundo, la enfermedad. Entonces, cuando la persona está en la enfermedad, ahí sí que se acuerda de la fidelidad de Dios. Y le dice: Señor, que tú eres, que tú abriste los cielos, ábrelo para mí. Y está ahí. ¿Y dónde está tu fe? Cuando estás en un callejón sin salida y dice: que se abra el mar, como se abrió el mar a Moisés. Y lo primero que usted piensa es que yo no soy Moisés, va a decir, ¿no? Y ¿sabe qué? Usted tiene razón, porque usted no es Moisés. Pero el que va a abrir el mar no es Moisés. El que va a abrir el mar es el mismo Dios que estaba con Moisés y que está con usted ahora. Es el mismo Dios fiel que abre callejones sin salida, que abre el mar, que abre lo que necesita cuando crees en la fidelidad. Entonces, muchas veces uno dice: pero es que el Señor no me responde. Dios tiene 3 respuestas en mi experiencia. ¿Cómo es eso? Solo de 3 maneras responde Dios. 2 fácil y 1 difícil.
La fácil es sí o no. Te dice sí, vamos. Te dice no, no. Facilito. Cuando le pides a Dios, Él dice sí, te dice no. Y la tercera, la más difícil, es cuando te dice espera. Espera. Pero ¿cómo voy a esperar? Es ahora, es ya, es ahorita. Pero su palabra dice ahora, ahora, ahora queremos. Pero Dios te lo da en tu promesa. Cuando está tu promesa lista. Porque dice, pero Señor, pero yo quiero, mira cómo me persigue, mira lo que me hacen. El Señor te dice, el banquete, tu cena está lista. Tu banquete está preparado. Nadie come hasta que tú no llegues. Nadie come, es tu promesa. Nadie se va a comer lo que lleva tu nombre. Ay, pero se lo llevaron, no era tuyo. ¿Por qué no puedes creer en la fidelidad de Dios? Si alguien se comió lo que vos creías que era tuyo, el equivocado sos vos, no es Dios. Ay, pero es que me hicieron esto. ¿No es así o no es así? Pero es que yo quería esto, pero es que este era mi sueño, pero es que esto lo quería. Y Dios no quería eso. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres hacer lo que tú quieres o quieres hacer lo que Dios te dice? Por eso, yo estoy de acuerdo. Yo he tenido que pasar 50 años para poder esperar. Porque si hay algo que no me gusta esperar. Estas 2 semanas atrás me he puesto a Dios a esperar. Estaba fuera de la clínica donde estaba internado mi padre. No podía entrar. Solo estaba afuera esperando noticias, esperando recetas, esperando. No podía hacer nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no puedo hacer nada, voy a esperar la promesa de Dios, la palabra prometida. Si tengo que esperar, no espero lo que yo espero, sino que espero lo que Dios espera. Eso es lo que Dios te está mostrando ahora. Entonces, cada palabra que Dios dice es verdad. ¿Sabe que usted dice amén? Cuando yo digo, porque las promesas Dios las cumple. ¿Qué dice usted? Amén, dice, ¿no? ¿Y usted sabe por qué dice amén? Porque dice así sea. Pero ese así sea, ¿a dónde llega? ¿A dónde va? Es a donde que usted dice, eso es verdadero lo que acaba de pasar, lo que se acaba de decir. Entonces, cuando usted dice amén, él dice, eso es verdadero, eso es de verdad. Entonces, cuando diga amén, no lo diga por cliché. O sea, no lo diga porque todo el mundo dice amén, amén, dice, ¿no? Y no hay uno de esos que despierta justo y amén, dice, no, y ya había pasado ya el amén. Y entonces que despertó y dijo amén, dije, es verdadero, dice, y ni sabe lo que están hablando. Por eso usted tiene que estar atento, porque cuando venga la palabra usted dice amén, porque eso es verdadero, porque yo lo creo que es verdadero. Entonces, cada palabra que sale de su boca tiene que ser palabras de fidelidad. Sea fiel, no mienta. El mentiroso no es fiel, pero es una mentirita rosadita. Es una mentirita, las mejores de las mentiras. ¿Sabe cuál es? La piadosa. Es que es una mentira piadosa. Todavía tenés que decir gracias, pareciera, ¿no? Entonces, es que te mentí, mentirita piadosa. Y uno tendría que decir gracias, porque era piadosa, digamos, ¿no? Es mentira. La mentira piadosa es la peor mentira, porque hasta vos te hace certificar tu mentira, ¿no? Entonces sos mentiroso piadoso. No hay, la verdad es absoluta. No existe la mentirilla. 2 Corintios 1:20.
le voy a mostrar que no lo digo yo, lo dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Dónde son las promesas? Cuando yo digo es verdad, cuando yo digo es verdadero, cuando yo digo amén, cuando digo sí. Entonces el plan de Dios para tu vida, ¿sabe qué? Se va a cumplir. Cuando yo venía aquí, me vine con Carlita y no hablamos casi nada en el camino. Hablamos al comienzo, cuando salimos de casa, y de repente quedamos en silencio. Y cuando llego aquí, le digo, hija, no hablamos nada. ¿Verdad? No, me dijo. Los dos en nuestros pensamientos, ¿no? Me dice. Y yo que venía pensando en la prédica, yo que venía pensando en la fidelidad de Dios, y un pensamiento me vino, y creo que con esto voy a terminar, de que el propósito de Dios es fiel, y en esa fidelidad tu propósito se va a cumplir, porque Dios es fiel. Se va a cumplir. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida y se va a cumplir. Y entonces yo le decía, Señor, yo sé cuál es mi propósito. Entonces se va a cumplir, le digo. Yo no sé cómo habla usted con el Padre, pero yo hablo como hablo con mi Padre. Y le digo, ¿se va a cumplir? Y él me dijo, se va a cumplir. ¿Y en qué está entonces? Fue la pregunta siguiente. Está en tu voluntad el tiempo para que se cumpla. Más tarde que temprano, pero se cumple. Tus acciones son que se hagan más temprano que tarde. Entonces, esa es la palabra que Dios quiere decirte. Él te creó con su fidelidad y con una promesa. Hay una promesa en tu vida que se va a cumplir, pero tienes que trabajarla, tienes que buscarla, tienes que anhelarla. Y esa promesa se va a cumplir. Cada vez que te acerques más, Satanás va a tratar de engañarte. Satanás va a tratar de demorarte. Hay tanta gente que veo, hay tanta gente que conozco, que por un enojo, que por un rechazo, que por algo se desvió para tardar años en volver a su propósito. Hay gente que tarda años en volver a su propósito porque se dejó engañar, porque se dejó seducir con las mentiras de Satanás. Porque cada vez que estés más cerca de tu propósito, Satanás te va a querer engañar, te va a querer sacar del propósito. Y hay muchos que solo una patadita en el talón y ya están por otro lado. Y hay muchos que sufren mucho también, y con un sufrimiento grande, con una pérdida grande. Pero hay muchos también que entienden. Hay muchos que entienden con los golpes de la vida y corrigen lo que tienen que corregir. Hay muchos que entienden el rechazo y corrigen con el rechazo lo que tienen que corregir. Y ahí viene la promesa, y va a caer la promesa, porque Dios te dio una capacidad. Dios le dio 5 talentos a uno, Dios le dio 2 talentos a uno, Dios le dio 1 al otro. ¿Sabe por qué? Porque sabía que esa era la capacidad que actualmente ellos tenían. Pero Él quería que multipliquen. Él no quería que el de 5 se quede con 5, el de 2 se quede con 2, el de 1 se quede con 1. Él quería que multipliquen. Así que lo que Él quiere es que tú multipliques lo que Él te da, lo que Él te da. Su propósito es multiplicador. Su promesa es que se multiplique todo lo que cae en tu mano. Por eso, a partir de ahora, levanta tu mano y dice: yo quiero mi promesa, porque mi Dios es fiel.